Hola tomañacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Sabes cómo usar un LED? LED, que proviene de las siglas en inglés de diodo emisor de luz, es un diodo que va a emitir luz, evidentemente, cuya longitud de onda va a depender de la configuración y de los materiales que se hayan usado al fabricar este diodo. Por tanto, un diodo rojo de un diodo azul, pues la luz va a depender del material con el cual se haya fabricado ese diodo. Pero básicamente todos están hechos de la misma manera. Tenemos un semiconductor PN que está encapsulado por normalmente una cápsula, un empaquetado de resina epoxi que puede ser totalmente transparente o que puede tener algún tipo de color el propio encapsulado. Porque podemos encontrarnos, por ejemplo, LEDs rojos que emitan luz roja pero que su encapsulado sea transparente, o LED rojos que emitan luz roja pero que su encapsulado sea rojo. Gracias a la energía que suministramos a la unión PN del diodo, esta será capaz de generar una serie de energía suficiente como para disparar o como para emitir fotones, que será lo que nosotros interpretaremos como luz. Los LED sí tienen polaridad, puesto que son diodos. Tendremos un cátodo y un ánodo. La patilla positiva de los LED normalmente la vamos a identificar si es un LED through hole porque tiene la patilla más larga. La patilla más corta va a ser la negativa. Pero es que además, en la patilla más corta, la negativa, en su lado, el empaquetado de epoxi va a tener una especie de rebaje, una especie de zona plana, que nos indicará que ese lado, esa patilla, es la patilla negativa de nuestro LED. En el caso de los SMD vamos a tener casi siempre un dibujito o un puntito que nos indicará cuál es la polaridad de nuestro LED. Cuando trabajamos con un LED, una de las cosas más importantes es que conozcamos sus características eléctricas, y esto pasa lo primero por conocer a qué tensión lo tenemos que alimentar y con qué corriente. Es decir, no podemos alimentarlo a cualquier tensión y con cualquier corriente. Tendremos que asegurarnos que hacemos lo que nos dice el fabricante. La mayoría de los LED están comprendidos entre 1.8 y 3 voltios, aunque eso dependerá del fabricante. Y lo ideal es mirarlo en la hoja de datos que nos proporciona el fabricante. En muchas ocasiones no tenemos acceso a la hoja de datos, entonces cogemos más o menos los valores estándar para cada color de LED. Y asumimos que los que tienen el mismo color van a tener más o menos las mismas características eléctricas. Si no tienes acceso a la hoja de datos de tu LED, te dejo en el artículo una tabla con los valores más o menos estándares que se suelen trabajar cuando no conocemos los valores absolutos que nos da el fabricante. El artículo, como siempre, está en la página web y el enlace te lo dejo en la caja de descripción. Para asegurarnos que le estamos proporcionando tensión y corriente que necesita el LED y no nos estamos pasando ni quedándonos cortos, lo que vamos a hacer es usar una resistencia en serie con ese LED. El cálculo de la resistencia es bastante sencillo y es por esto por lo que necesitamos saber la tensión de alimentación del LED y la corriente que tiene que circular a través de él. Por ejemplo, podemos montar un circuito con un LED rojo que más o menos tendrá una tensión de alimentación de 1.8 voltios y una corriente más o menos de 15 mA. Si aplicamos estos valores en la fórmula que usamos para calcular la resistencia del LED, que va a ser la tensión de alimentación de, por ejemplo, la batería o de la fuente de alimentación, menos la tensión de caída en el LED, dividido entre la corriente que tiene que circular a través del LED, notará que para esta situación concreta, si alimentamos con 5 voltios, necesitaremos una resistencia de 233 ohmios. El valor convencional más cercano me parece que es 220 ohmios, así que es el que podemos montar en el circuito para alimentar nuestro LED. Y el enlace al artículo está en la caja de descripción. Y si no, también puedes usar Recalc. Te dejo también el enlace a Recalc en la caja de descripción. Recuerda que en Recalc tienes calculadoras de muchos componentes electrónicos y que poco a poco vaya añadiendo más. En este caso también tienes el de cómo calcular la resistencia que ponemos en serie con un LED. Otra de las situaciones con las que nos podemos encontrar es que tengamos más de un LED conectadas en serie o conectadas en paralelo. Imaginaos que tenemos n LEDs conectados en paralelo. Entonces lo que tendremos que hacer es multiplicar por n la corriente que circula a través de los LED. Puesto que si los tenemos en paralelo vamos a necesitar más corriente, pero no más tensión. Así que usaremos la ecuación en la que igual multiplicamos a la corriente del LED por n. En el caso de que estén en serie, lo que necesitamos es más tensión, así que multiplicaremos a la tensión del LED, V del LED, por n. Recuerda que tienes toda la información escrita y con muchos más detalles y más cosas interesantes en el artículo. El artículo está en la página web y el enlace te lo dejo en la caja de descripción. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por todas las redes sociales. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial. Dos cositas más antes de terminar. La primera, ¿ajusta más este encuadre o el de los tutoriales pasados? No sé, estoy dándole vueltas, así que si tenéis ideas de cómo encuadrar estos tutoriales, dejármelo en la caja de comentarios. Y la segunda cosita, me han escrito los compañeros de IC Station y me han dicho que como están de aniversario tienen un 25% de descuento en algunos productos de su tienda y en algunos módulos y componentes electrónicos. Así que os dejo el enlace en la caja de descripción y un poco más de información sobre esto que nos han contado. Nos vemos la semana que viene. Break it down to a second, a millionth of a dream. Go, go, go.
for the limit with the power of belief. Just soak it up like a flower, like a summer field, aching to be healed. Just rain on me.